es una maravilla poder estar aquí con todos vosotros de nuevo, porque aunque el año pasado fue online, pues ya hacía casi 7 años que no nos veíamos. Y bueno, pues sabéis que vamos a hablar de podcast y quería empezar con una pequeña práctica. Tenéis que dejaros llevar, ¿vale? Como estamos en familia, va a ser fácil. Compañeros, ¿apagáis las luces? ¿Se puede apagar alguna más? Bueno, entra por las ventanas la luz, pero algo podemos hacer. Bueno, como os he dicho, os tenéis que dejar llevar, ¿eh? Cerramos los ojos. Respiramos hondo. Y ahora solamente tenemos que escuchar, usar el sentido del oído. La primera revolución industrial nace en Inglaterra a finales del siglo XVII con el invento de la máquina de vapor. Por primera vez, la humanidad podía realizar tareas agrícolas e industriales prescindiendo del esfuerzo de las personas o animales. Este propició la agricultura a gran escala y el desarrollo de las industrias. Para los servicios de producción se produjo una migración masiva del campo a donde estaban, por supuesto, las fábricas. Cambiando la sociedad, pues aparece la llamada clase obrera. Los primeros estaban obligados a cumplir largas jornadas de trabajo con apenas y vacaciones. Esto da lugar a la aparición de los movimientos que empiezan a luchar por los derechos de los trabajadores. En esta época hay muchos inventos e innovaciones tecnológicas como el teléfono. Es una especie de adicción feliz. Estas son palabras de Alan Pauls. Alan Pauls es crítico de cine, profesor, autor de ensayos, guionista y narrador. Antiguo discípulo de Riccardo Piglia, en 1984 arrancó con El pudor del... Una carrera prolífica en torno a las letras ha sido reconocida, entre otros premios, con el Herralde. Tuvo en 2003 por la novela. Las hadas, por lo general, son criaturas bellas, dulces, amables y llenas de amor. Pero hubo una vez una hada que no era tan hermosa. La verdad es que era horrible, tanto que parecía una bruja. El hada fea vivía en un bosque encantado en el que todo era perfecto, tan perfecto que ella no encajaba en el paisaje. Por eso se fue a vivir apartada en una cueva del rincón más alejado del bosque. Allí cuidaba de los animalitos que vivían con ella y disfrutaba de la compañía de los niños que la visitaban para escuchar sus cuentos y canciones. Todos la admiraban por su paciencia, la belleza de su voz y la dedicación que prestaba a todo lo que hacía. Para los niños...
científicos estudian el mundo como es. Los ingenieros crean el mundo que nunca ha existido. ¿Quién dijo esta frase? Tenemos con nosotros 4 ingenieros de diferentes disciplinas que nos van a contar Bueno, pues podemos abrir los ojos, volvemos a la realidad. Qué obedientes todos, qué obedientes. Así es mucho mejor la experiencia. Bueno, ¿qué creéis que hemos escuchado? Podéis decir lo que queráis, en cuanto a contenido o al formato, que mi compañero Jorge os pasa el micro. Muy rápidamente, ¿eh? ¿Alguno qué creéis que hemos estado escuchando? Jorge, Sonia. Bueno, es sencillo, ¿no? Sabemos de qué va el título de la ponencia. Que parece raro, ¿verdad? Esto es como, ¿dónde me van a pillar? Sí, unos podcasts que estaban simulando que los buscábamos en la radio, cambiando de frecuencias. Sí, ¿alguien más quiere decir algo? Bueno, comentaros. Realmente lo que hemos hecho son pequeñas locuciones que hemos editado en el estudio, hemos incluido sintonías y, bueno, pues como bien decía Sonia, pues trocitos de piezas de canciones. Si esta edición que hemos hecho y estas grabaciones las hubiéramos... No sé si cambiarme el micro porque... ¿Sí? Si lo hubiéramos subido a la red, podríamos decir que es un podcast, porque la definición de podcast es tan sencilla como un archivo de audio que está subido en la red, en Internet. Y para acceder a él tenemos que entrar a una serie de plataformas en las que son publicados estos archivos. ¿Qué ocurre? Pues luego lo iremos viendo, porque hay diferentes formatos, los hay, como veis, con sintonía, directamente con locuciones, hay de muchas maneras. Y como recurso educativo, como ya decía Silvia Leal, es un recurso pues, muy, muy potente. Podemos escuchar estos podcasts con conexión a Internet, pero cada vez es más frecuente y lo vais a ver muy fácilmente porque Netflix, aunque es una plataforma audiovisual, pues es la que más, digamos, permite esta opción. También podemos descargar esos podcasts y aunque no tengamos conexión a Internet, vamos en un avión o en un sitio que no tenemos posibilidad de conectarnos a la red, también pueden ser escuchados. O sea que es tan sencillo como un recurso, como os comentaba, es tan sencillo como, ya os digo, un archivo subido a la red y al que podemos acceder a través de una serie de plataformas que veremos a continuación. A ver. Un momentito. ¿No va? ¿Está conectado? Ahora. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de crear podcast? Lo primero es la creatividad. Contar con un diseño es fundamental. Tenemos que responder a una serie de preguntas. ¿Qué es lo que queremos contar? Hay muchas técnicas para desarrollar la creatividad. La más común, la lluvia de ideas. Podemos coger un papel, una pizarra y anotar todo lo que se nos ocurra en cuanto a temática que podemos aportar de nuestra disciplina, de nuestro departamento, de lo que queramos transmitir al mundo. Lo que tenéis que tener en cuenta es vuestro nicho de acción. ¿Con esto qué quiero decir? Podcast va a haber muchísimos, pero lo importante es que os diferenciéis, porque casi todo está inventado. Muchas cosas de las que vayáis a contar ya las están contando otros, pero tenéis que aportar valor. Ya veremos de qué manera, incluso ya no solo con el contenido, sino la manera de transmitirlo. Ahora lo veremos. También es muy importante, como os decía, aparte de aportar ese valor, que hagáis una búsqueda previa por la red y concretamente en las diferentes plataformas de podcast. Tenemos que buscar con nuestras palabras clave, imaginaos que queremos hacer un podcast sobre ingeniería civil o sobre arquitectura y buscar en estos repositorios qué hay, qué encontramos y escuchar qué es lo que están haciendo otros compañeros u otras personas que ya han elaborado este tipo de recursos. ¿Por qué? Como os decía antes, porque lo más importante es
bueno, pues ver qué podemos aportar, a qué podemos dar valor y concretamente, si ya existe algo de lo que íbamos a hablar, pues cómo mejorarlo o de qué manera hacerlo diferente. Si ya existe algo y tiene este podcast muchísimos seguidores, pues lo que podemos, digamos que de alguna manera, lo que tenemos que es, como os decía, es diferenciaros de eso o aportar algo nuevo o hacerlo de un formato diferente. ¿Cómo lo tenemos que contar? También tenemos que responder a esta pregunta cuando queremos enfrentarnos a crear un recurso de estas características. Pues, como os decía, hay diferentes formatos. Podemos hacer monográficos. La primera locución que hemos escuchado era sobre la revolución industrial. Ese sería un ejemplo de un monográfico. Elegimos un tema y nos grabamos contando algo concreto y, bueno, pues una persona o varias personas en diferentes episodios o capítulos que narran algo, digamos, un texto plano con más o menos entonación, pero directamente, como os decía, un tema concreto, monográfico. Después, también es muy interesante el formato de entrevista. Como os decía, imaginad que habéis hecho búsquedas, habéis visto que hay podcasts sobre vuestra temática concretamente que queréis hacer, pero quizá sea muy interesante hacerlo de otra manera y quizá pueda ser a través de la entrevista. Podéis llevar a expertos en la materia, podéis llevar a compañeros de vuestro propio departamento, de vuestra escuela, de otras escuelas, otras universidades y, bueno, pues que os cuenten líneas de investigación o en qué están trabajando. Entonces, este formato suele ser muy ligero, suele gustar mucho y también le da frescura a vuestro podcast. Otra manera también interesante es, para que se usan los podcasts, es para hacer debates. En vez de una entrevista en la que una o dos personas llevan a un invitado o varios, también generar un debate. Quizá vuestro podcast sea lanzar una pregunta con diferentes expertos o docentes o alumnos e ir debatiendo sobre pues bueno, lo que se haya planteado sobre la mesa. También se utiliza, y luego os voy a poner ejemplos, uno de ellos es el de la Universidad de Burgos, para comunicados de la universidad. Por ejemplo, pues comunicados importantes, resoluciones en consejos de gobierno, a modo de, bueno, iba a decir noticiario, pero no. Una cosa son comunicados y otra cosa también sería la opción de presentar como noticias de la universidad lo más relevante, lo que ha pasado. Digo, de la universidad, puede ser de la escuela, como os digo, departamento, de una asignatura, todo lo que se os ocurra. Es simplemente un formato y vosotros podéis decidir el contenido que consideráis más adecuado. Ya os digo, lo vamos a ver luego también con la Universidad de Sevilla, que tienen, bueno, pues, una amplia programación y con clasificaciones de todos estos tipos para que lo podáis ver a modo de ejemplo y os dé muchas ideas. Una vez que hemos resuelto la cuestión anterior, tenemos que tener en cuenta cómo lo queremos contar. Es fundamental tener un buen guión. Aquí no me voy a extender porque en el taller vamos a trabajar sobre esto y os voy a dar unas pautas sobre cómo hacer un buen guión, pero es fundamental tener una buena estructura que incluya, pues como veis, los tiempos, los espacios de locución, las sintonías, si vamos a incluir o no algún tipo de transición con efectos, los famosos pues, aplausos o ovaciones. Todo esto tenemos que tenerlo controlado, medido. Ojo, el ejercicio que hemos hecho al principio, aparte, pues bueno, para introducir un poco la definición de podcast, quería que cerrarais los ojos principalmente porque quiero que seáis conscientes de la importancia de crear un recurso para ser escuchado. No tenemos el soporte visual. Entonces, no tiene nada que ver cómo tenemos que hacer un guión, cómo tenemos que escribir para ser para ser escuchado, y la manera de escribirlo tenemos que tener en cuenta nuestra manera de hablar, que es muy diferente a la de si elaboramos un artículo científico o se nos está viendo, porque tenemos el apoyo de las manos, tenemos transparencias. Entonces, por eso es muy importante que seáis conscientes que a la hora de elaborarlo, cerrad los ojos o escucharos y sabed que la otra persona pues no se está viendo, ¿vale? Esto es muy, muy importante. ¿Cuándo lo queremos contar? Bueno, pues sobre esto tengo unos datos estadísticos, luego os voy a decir
¿Dónde podéis conseguirlos? Os voy a poner algún dato más. El consumo de podcast en España, en la muestra realizada por estadista.com, el consumo diario es de un 19%, varias veces a la semana un 55% y ocasionalmente un 25%. Lo que tenéis que tener en cuenta es que lo tenéis que agendar, tener claro cómo lo vais a hacer. Lo más difícil de un podcast es la constancia. La mayoría de las veces, esto no quiero desanimar, pero al 5.º capítulo suelen desaparecer porque se empieza con mucha ilusión, pero claro, lleva un trabajo, no solo en cuanto a grabación, sino a edición, postproducción, y tiende, pues bueno, como os digo, a bajar en cuanto a esas publicaciones. Lo ideal, no me atrevo a deciros cuál es el ideal para publicar, porque bueno, es muy relativo, pero sí que es cierto que aparte de los datos que os he dado, diariamente es complicado que se consuma, tengáis seguidores que puedan dedicar un tiempo todos los días a escucharos. Mensualmente tampoco lo recomendaría porque de mes a mes, pues quizás se olvida, el podcast aquel, pero quizá a mi modo de ver lo ideal sería uno semanal o quincenal. Mantienes la frecuencia de tus seguidores, los que te siguen y pues bueno, no se olvidan de ti, pero tampoco estás todos los días y sobre todo en cuanto a tiempo, porque ya sabemos que lleva bastante, pero tenéis que también programarlo y tenerlo en cuenta. ¿Dónde lo grabamos y lo editamos? Pues necesitamos un ordenador, un PC, una tablet o un smartphone. Luego veremos también el taller. Mi compañero Arturo os va a enseñar a manejar Anchor, una aplicación gratuita para editar y locutar podcast. Y, como no, un micrófono, si estamos utilizando un smartphone o una tablet, de estos que se conectan y podemos meter el sonido directamente. Si es un PC, pues si podemos conseguir un micrófono bueno. Después veréis detrás que tenemos unos puestos para locutar, pues unos micros de pie, pero bueno, sería lo ideal, unos cascos y, por supuesto, el sitio más insonorizado que podamos encontrar, porque ya sabéis que aquellos ruiditos inesperados que se cuelan pues pueden chafaros un podcast que puede ser muy interesante. Esto es complicado, pero bueno, procurad, vigiladlo y que sea un espacio pues reservado para crear este tipo de recurso. Bien, plataformas para crear. Os voy a dar, esta presentación la vais a tener en la página web, así que no os preocupéis que luego lo podéis consultar, que lo voy a pasar un poquito rápido. Audacity, para editar contenido, es gratuita y es software libre. Anchor la vamos a ver también después, que es de Spotify, pero también es gratuita y tiene plataforma web, pero sobre todo es muy útil para hacer podcast muy rápido con el móvil, lo vamos a ver luego. Os pongo alguna más, Podbean, GarageBand, es para los usuarios del mundo Apple y también da muy buenos resultados. Os quería dar también este recurso, como os he comentado, para aquellos que queráis incluir sintonías, efectos de sonido, aplausos, toda la música que habéis escuchado al principio está obtenida a través de Epidemic Sound. Podéis de manera gratuita obtener, pues, acceder a contenido pues bastante interesante. Por supuesto, ojito, derechos de autor cuando utilizamos contenido. Por favor, o libre de derechos o pagad al autor o hacerlo por la vía legal, que esto es muy, muy importante y bueno, pues que hay que hacerlo de esta manera. ¿Dónde lo publicamos? Muchas plataformas donde grabamos y editamos también son para publicar, algunas no. Ya veréis que ahora las que os voy a citar, seguro que las conocéis todos, quizá incluso no como creadores, pero en muchos casos como usuarios. iVoox, Spotify, os doy alguna más. Como os decía, Spreaker, SoundCloud. También os he añadido en algunos casos menos conocidas para que tengáis, como os digo, un banco de recursos interesante. Hoy en día, lo lógico es que cuando se crea un podcast se hace la réplica en diferentes plataformas para llegar a más público, a más seguidores. Yo os recomiendo que para empezar y no volveros locos, empecéis por una. Es mejor una bien llevada y con una difusión y un alcance y bueno,
pues con una dedicación que luego ya cuando os sentáis seguros y veáis que funciona, pues lo podéis replicar en las demás, que muchas veces, pues como os comentaba, por ampliar, nos quedamos en el camino y bueno, pues es mejor, como os digo, una y bien que muchas y mal. Quería poneros algún ejemplo de podcast educativos, un trocito nada más para que escuchéis estas diferentes opciones, estas diferentes modalidades que os he dicho, desde comunicados a experiencias de algunos docentes. Vamos a empezar por Educación al Día, de José Quintanal, que es docente de la UNED. Educación al Día. Un podcast divulgativo que coordina el profesor José Quintanal Díaz de la Facultad de Educación de la UNED. Es un día importante para la Facultad de Educación de la UNED. En esta fecha nos toca, y ya tenemos que decir nos toca porque ya empieza a ser habitual, el acto de graduación de los estudiantes. Esta tarde vamos a tener en el Salón de Actos la graduación de... Bien, como veis, este es un ejemplo como el que os decía de los comunicados. Está contando lo que ha pasado en la facultad y es una modalidad que podéis tener en cuenta. También tenemos un ejemplo de ingeniería sin distancia, es que está creado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción, que está en Chile, para que veáis otro tipo de podcast. En este nuevo capítulo de Ingeniería sin Distancia conversaremos con la profesora e investigadora Mari Carmen Guerra, del Departamento de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería, quien ha desarrollado una interesante carrera relacionada con la ingeniería hidráulica, con foco en las turbulencias de ríos, canales, mareas y oleaje. Área de investigación. Como veis, este sería un ejemplo de entrevista. Va a entrevistar a una compañera de la universidad. Quería poneros ejemplo también de la Universidad de Burgos, que tiene UBU Radio, que vierais también un fragmento. Alfonso Murillo ha pasado el testigo al nuevo rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos. La toma de posesión ha tenido lugar en el aula magna, donde han intervenido el rector de la universidad y el consejero de Educación de Castilla y León. Como veis, este es formato noticia. Directamente nos dice lo que ha pasado, que ha tomado posesión el rector. Otra manera de crear podcast dentro del ámbito universitario. Ahora de un profesional, un doctor en filosofía, que se llama Filosofía de Bolsillo, este podcast. Filosofía de Bolsillo. El podcast para aprender filosofía en cualquier lugar. Presentado por Diego Chivilotti. Buenos días y feliz jueves filosófico número 97. Episodio número 30 ya de esta tercera temporada, aunque maticemos esto de ya porque... Bueno, como veis, este sería un monográfico y bueno, pues el profesor nos habla de los diferentes aspectos. Normalmente, por lo que he podido ver, pues dedica un episodio, un capítulo a diferentes... Pues eso, como os comentaba, de diferentes filósofos y habla sobre ellos, sobre sus creaciones, sobre sus obras. Y por último, me vais a permitir, aunque no es ejemplo de universidad, pero un poco por deformación profesional, de un ejemplo de una profesora de primaria que habla de las experiencias que tiene en clase y se llama, pues, como os tengo aquí apuntado, a pie de pizarra. Sí. Muy buenas, esto es A Pie de Pizarra, un podcast sobre educación mediante el que comparto mis experiencias e inquietudes sobre esta dedicación y vocación que es la enseñanza. Mi nombre es Raquel Méndez. Este año soy tutora de primero de primaria y soy la presentadora de este programa donde vais a escuchar mi voz contando mi día a día como maestra de la escuela pública. ¡Empezamos!
Vale, pues os he dejado aquí un abanico de opciones diferentes para que veáis las opciones que tenéis en cuanto a comunicados, experiencias docentes, diferentes universidades. Quería también poneros como ejemplo el que os he dicho antes de esta universidad, Radius, que tiene Radius, que tiene una enorme clasificación de programas y tiene casi todas las modalidades que os he explicado, las tiene en una plataforma, tanto comunicados de la universidad. De hecho, es gestionado, tienen hasta, creada una normativa que me recuerda mucho a organismos oficiales que están en los estatutos de la universidad, porque el rector de esa universidad es el que forma parte de ese comité de los podcasts y, tiene una estructura creada muy, muy interesante también para tenerla en cuenta en un momento dado si nos interesara hacer este tipo de contenido en la universidad. Y por último, y aquí igual esto también está puesto con mucho cariño, no podía dejar de citar a nuestros compañeros de biblioteca en Industriales, que tienen un podcast maravilloso dedicado a las diferentes, eligen obras y leen un fragmento, luego hacen reflexiones. Se nota que está hecho con mucho cariño, mucha profesionalidad. Y es de aquí de la universidad y no quería dejar de citarlo, y sobre todo porque además son compañeros cercanos nuestros, de nuestro mismo vicerrectorado. Y os animo a que lo visitéis, lo consultéis. Están en iVoox y están en YouTube. También me va a servir, y me parece muy interesante, para, no sé si habéis visto que cuando he publicado plataformas para subir contenido, YouTube no estaba, porque realmente YouTube es una plataforma audiovisual. No es en formato podcast, no es para ser escuchada, pero es muy frecuente que se incluyan muchos podcasts en YouTube. Se pone una carátula y simplemente se incluye el audio. ¿Por qué? Por la repercusión, el alcance que tiene YouTube, no lo tienen otras plataformas de podcast. Es por este motivo. O sea que aunque no sea exclusivamente de audio, tenedla en cuenta porque en muchos casos se incluye en podcast. Citar a Juana Montoro, Luis Revilla y Erika Pascual, que son los creadores de este podcast tan maravilloso. Y últimos datos, quería dejaros como referencia para que lo tengáis en cuenta. Para cuando hagáis vuestros podcasts, consultad estadista.com. Os pongo, mirad el auge que ha tenido en muy pocos años y la previsión de este recurso para que no se os olvide utilizarlo en educación. Más datos, como os digo, os doy de referencia esta página porque todavía no he podido proyectar los gráficos que, como ya sabéis, por derechos de autor todavía no me han dado el permiso, pero vosotros podéis entrar y en cuanto a horarios, como os he dicho, lugares, plataformas de publicación, podéis tener muchos datos conforme podéis ir elaborando, creando y diseñando vuestro podcast. Y no sé si me queda, Jorge, o me he comido todo el tiempo. ¿Un minuto? Vale, de todas formas, os veo, ahora viene Jesús, en 30 minutitos os vuelvo a ver en el taller. ¿Alguna pregunta rápida? Y en el taller me podéis hacer las preguntas que queráis. Sí, Jorge. Un segundo, que te pasen el micro porque si no, no nos escuchan las personas que nos siguen online. Vale, gracias. Una pregunta rápida. La duración, aunque es algo que depende, la duración de los podcasts. Pues mira, va evolucionando. Es muy interesante acceder, como os decía, a las estadísticas actualizadas que vienen, donde me he encontrado más detalle de datos, es en esta que os he publicado para que podáis consultar. Pero así como hace 3 años consulté y los más consumidos eran de media hora, cada vez es más frecuente a partir de 1 hora. Más no, o sea, 1 hora, hora y algo, suele ser. Pero también yo creo que más que por estadística o ver lo que se consume, creo que es fundamental no perder de vista el objetivo que tenemos. En función de lo que queramos contar, claro. Yo creo que un contenido de 1 hora de ciertos temas quizá no lo escuche nadie. Una entrevista que sea amena, sí. O sea, todo un poco en función de nuestras necesidades. Creo que es más conveniente hacer 1 hora o partirlo para que la gente pueda programarse y no perder la atención. Depende, te voy a decir lo mismo, depende del contenido quizá. Yo no metería 1 hora de revolución industrial, quizá,
pero sí de un debate, ¿vale? O de una entrevista. Porque una entrevista enseguida es algo mucho más dinámico y la hora se pasa volando cuando lo estás escuchando. Pero bueno, luego hay libros enteros que son podcasts y, en fin, en definitiva, un poco tus intereses. Y es muy interesante, como todas las plataformas nos dan estadísticas, también se puede comprobar los resultados. Yo, de todas maneras, para empezar, empezaría por un contenido no muy largo, 15 minutos, media hora, ir viendo cómo funciona y después pues ir ampliando. ¿Alguna preguntilla más? ¿Ya ha acabado el tiempo? La última. Bueno. Perdona. Ignacio. No, muy rápida. De todas las plataformas que nos has mostrado, ¿hay alguna en que podamos controlar que las personas hayan escuchado este podcast y cómo lo han escuchado? Es decir, por ejemplo, imagínate que le ponemos una tarea obligatoria de escucharlo. ¿Existe alguna plataforma de todas en que pueda controlar este tipo de supervisión del audio? ¿Te refieres concretamente con nombre y apellidos o simplemente...? Porque datos, sí. Datos, el cómo, no. No pero, individualizado a cada alumno, por ejemplo. Como te comentaba, en cuanto a número de escuchas, sí. Pero poder saber quién y si ha estado todo el tiempo, tipo Moodle, si han visto toda la tarea o han visto todo, yo eso no lo he encontrado. Porque realmente como están de momento, nosotros lo utilizamos como recurso educativo porque es muy potente y bueno, en educación es que todo lo que vemos como potencial para utilizarlo en clase y que nos dé resultado, pues es muy interesante. Pero claro, son plataformas que lo que se quiere saber es número de seguidores, número de escuchas y bueno, y de interacciones. Entonces, pero vamos, lo desconozco, quizá habría que escribir al soporte, pero claro, protección de datos. El usuario, ¿cómo te van a dar datos de usuarios? Eso se los queda la plataforma para luego hacer sus estadísticas y bueno, ya sabemos, dirigir al público para un lado o para otro. Ignacio, el último, Hola, sí. Bueno, soy José Ignacio Pastor, para que no me conozcan, y ahora ya puedo decir de UPM Materiales, el Grupo de Innovación Educativa, porque nos acaban de reconocer, así que estoy muy contento. Enhorabuena. Gracias. Y esto va a parecer un poco economicista, pero es que siempre hay gastos. ¿Es posible, yo no digo hacerse rico, ya sé que no, pero tener algún retorno de ingresos con estos podcasts? A ver, las plataformas, como en YouTube y como en todo, pues con la publicidad. Pero claro, yo no sé eso a nivel, en nuestro ámbito educativo, pues no sé muy bien decirte cómo se puede gestionar. Porque, claro, nosotros ya sabes que estamos pues bueno, dentro de una situación, no es un particular o una empresa. Entonces no sabría decirte. Porque pues la verdad es que, claro, en cuanto a educación no buscamos un... Pero es posible, o sea, la pregunta es si es... espera un segundo, sí, que te oigan. Sí. Es decir, la pregunta es que si de alguna forma, claro, buscar la publicidad nosotros es casi imposible. Pero si en alguna de estas plataformas donde subes los podcasts, no me refiero a la parte legal, que bueno, eso ya se resolverá como sea, sino imagínate que consigues 10.000 escuchas habituales y todo esto, si están retribuyendo o simplemente son siempre abiertos y gratuitos. No, normalmente suelen ser, como te comentaba, como en YouTube y demás, a partir de, pero es una barbaridad, de seguidores es cuando empiezan a ser retribuidos. Me podría haber traído los datos, si no lo publico o si no, si alguien está interesado que me escriba a alegría.blázquez@upm.es, porque de iVoox sí tengo datos de a partir de cuándo te empiezan a pagar por el número de reproducciones, ¿vale? Sí que es así, pero los datos exactos, si quieres, me mandas un email de iVoox, que es en lo que tengo referencia, que bueno, yo tengo ahí creado un podcast, entonces sé un poco cómo va eso. Un momentito. Sí, vale. Hola, bueno, lo mío no es una pregunta, es para contestar al compañero que ha preguntado sobre una plataforma para controlar el acceso y demás, que no es una plataforma de podcast, pero sí que existe, es Edpuzzle, y lo puedes utilizar para subir
solo audio en lugar de vídeo y puedes controlar perfectamente quién entra, hasta dónde lo ha visto, cuántas veces lo ha visto, puedes añadir preguntas. Claro, porque es interactiva, no es realmente formato podcast, pero sí, como bien dices, hay otro tipo de aplicaciones que subes, no están creadas para eso, pero claro, es como si a lo mejor subes directamente un audio en Moodle. Puedes controlar, claro, exacto, Pastel te da más estadísticas. Vale, pues si os parece, ya os dejo con mi compañero Jesús, que os va a hablar del vídeo educativo y luego nos vemos en el taller. Y muchas gracias por vuestra atención.